les bendiga, hermanos. En esta hora le damos al Señor que nos permite estar aquí para adorar el nombre del Señor. En esta hora voy a pedirle, así como está en pie, que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a cada vida y a cada corazón, que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Los limpios de corazón. Un pequeño niño dijo a la señora cristiana que le estaba cuidando: ¿cómo voy a poder ver a Dios si siempre me haces cerrar los ojos cuando hablas con Él? Su lógica era buena, pero la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Una niña le dijo a su padre, que era un predicador: papito, quiero que alguna vez me muestres a Dios. El padre le aseguró que iba a tratar por todos los medios posibles de presentarle a Dios. Felipe nos incluyó a todos en su ruego cuando dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En la sexta bienaventuranza, que es nuestro texto de hoy, Jesús afirma que la vista por la cual podemos ver a Dios es la de un corazón puro. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Limpio, kataros, en el original griego, que quiere decir puro, significa estar libre de adherencias, de mixturas, de cualquier cosa que nos mancha, que adultera. Por ejemplo, el lino puro es el hilo hecho limpio por el lavado. El oro puro es el oro separado por el fuego, refinado de metales de baja ley y de escoria. A la vid, en Juan capítulo 15, versículo 1 al 3, ahí se le quitan todas las ramas secas para poderla limpiar y ponerla en condiciones de que pueda llevar fruto. En otras palabras, se purifica en el sentido ético de la palabra. Puro significa estar libre de toda mezcla de falsedad. Por consiguiente, quiere decir ser genuino, ser sincero. De esto encontramos muchos ejemplos en la palabra del Señor. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, nos dice: el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 22, la Escritura nos dice:
Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Doy gracias a Dios, al cual sirvo con mis mayores, con limpia conciencia. En 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 9, nos sigue diciendo la Escritura que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia. A los judíos de Corintio, Pablo les dijo en Hechos capítulo 18, en el versículo 6, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio estoy. El corazón es el órgano central del cuerpo físico. En la Biblia es el símbolo de la vida espiritual del alma. Es el asiento, es la fuente de los pensamientos, de los deseos, de los apetitos, de las motivaciones. En el concepto moderno se considera la mente como el asiento de los pensamientos, pero en el lenguaje espiritual es en el corazón donde descansa el pensamiento, donde descansan las emociones, los sentimientos, la voluntad. El corazón significa la personalidad entera, significa el hombre interior. Cuando habla de un corazón limpio, está hablando de una vida limpia, de una vida interiormente limpia. Limpio de corazón significa puro. Quiere decir que está limpio interiormente su vida. Significa sincero. Los propósitos, las motivaciones más íntimas de nuestro corazón. Uno que es limpio, que es puro de corazón, ama a Dios en verdad. Es una persona regenerada cuya mirada únicamente está puesta en la gloria de Dios. Es lo opuesto de aquel que trata de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Quien trata de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo es una persona que no tiene un corazón puro, porque su corazón está dividido entre Dios y está dividido entre las riquezas. Quiere decir, todavía se encuentra claudicando entre servir a Dios o no servirlo. Quiere decir, no ha tomado una decisión. Pero el de corazón puro es aquel que solamente procura agradar a Dios. En la Escritura encontramos nosotros muchos pasajes que nos ilustran el significado de puro de corazón. Dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El Salmo 51, en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y el Salmo 73, en el versículo 1, nos dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Debemos notar que la expresión limpio de corazón no se usa para indicar una persona moralmente perfecta. Cuando hablamos muchas veces de limpio de corazón, de una persona que su corazón está limpio, pensamos en alguien que está perfecto moralmente, y nosotros podemos pensar que es imposible que alguien pueda vivir una vida perfecta moralmente. No hay nadie que lo sea, sino una vida regenerada que tiene el propósito
de hacer la voluntad de Dios. Cuando se habla de un corazón limpio, se está hablando de una persona que ha nacido de nuevo, que su vida ha sido regenerada y que ahora su propósito es agradar a Dios, es honrar a Dios, es hacer la voluntad de Dios. En la Escritura tenemos los siguientes ejemplos. En Hechos capítulo 15, en el verso 9 nos dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe nuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que Dios no hace diferencia de personas, que Él recibe a todos por igual, y señala algo muy importante: purificando los corazones. Quiere decir, el único que puede purificar el corazón para que el corazón esté limpio es cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. La Escritura nos dice en Juan capítulo 1, en el versículo 7, nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puedo purificar mi corazón? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? Por la sangre de Jesucristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la única que puede limpiar y purificar el corazón de la persona. En 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, nos dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos limpios de toda maldad cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Por lo tanto, limpios de corazón son los que han sido liberados del poder del pecado por la gracia de Dios, y ahora se esfuerzan por agradar a Dios, por glorificar a Dios y ser como Él. Procuran tener el mismo sentir que Dios tiene. Tienen el mismo amor por la justicia y odian la maldad. Su corazón está en armonía con el corazón de Dios. Eso es lo que son los limpios de corazón. La Escritura lo dice: bienaventurados, quiere decir feliz. Dice: los que son limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué es lo que significa la expresión verán a Dios? Esta expresión se deriva de una costumbre practicada por antiguos monarcas orientales que vivían en reclusión. Eran vistos solamente por un número muy pequeño, por un número muy reducido de cortesanos de la mayor confianza. Se consideraba como un privilegio muy especial poder ver el rostro del rey. En el libro de Esther tenemos una ilustración de esto. Ahí se nos menciona en Esther capítulo 1, en el versículo 14, se nombra los 7 príncipes de Media y de Persia que veían la cara del rey y que se sentaban los primeros en su reino. Aún Esther, siendo la reina, siendo la esposa del rey, no podía aparecer ante el rey ni ver el rostro del rey si primero no había sido llamada. Por eso es que cuando Mardoqueo le pide a la reina que vaya para interceder por los judíos delante del rey, ella le dice: no he sido llamada para estar ante la presencia del rey durante estos 30 días. En otras palabras, no puedo presentarme porque podía morir si el rey sencillamente no le extendía su cetro hacia ella. ¿Qué quiere decir? Que muy pocos podían ver la cara del rey. La promesa de que los limpios de corazón verán a Dios
no se refiere a los ojos físicos. Por eso es que Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le ha podido ver con los ojos físicos. La Escritura dice que cuando Moisés le pidió a Dios que él se mostrara, que él quería verlo, el Señor le dice: no ha habido hombre que me pueda ver, que no muera. En otras palabras, nadie puede verlo. Dios no se ha mostrado de manera que se le pueda ver con los ojos físicos. Por eso el Señor le dice: solamente te mostraré mis espaldas, porque nadie ha visto a Dios jamás. A Dios no se le puede ver con los ojos físicos, sino se le experimenta la realidad de Dios, la realidad de su presencia. Se experimenta por la fe, se experimenta en el corazón. En Juan capítulo 3, en el versículo 3, Jesús dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede enterar, no puede experimentar la realidad del reino de Dios en su vida. Quiere decir que ver a Dios significa poder experimentar la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es que todo aquel que ha nacido de nuevo puede experimentar la realidad de la presencia de Dios en su vida. Dios para mí no es un ser lejano, remoto, que está en los cielos, sino es un ser que está cercano a mí, porque Él vive en mí, porque puedo experimentar la realidad de la presencia de Dios en mi vida. Los limpios de corazón tienen una promesa, y la promesa es: verán a Dios. Verán a Dios en el cielo. Esto es ciertamente una parte de la promesa, pero no el total. Jesús prometió que sus discípulos, los limpios de corazón, estarían con Él para siempre en su hogar celestial. Quiere decir que habrá un día en que nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, vamos nosotros a reunirnos con Él para no separarnos jamás, para permanecer con Él por toda la eternidad. David expresó en el Salmo 17, en el versículo 15: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Esa era la fe de David, esa era la fe que él tenía, de que un día miraría el rostro de Dios en justicia. Dice: y estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Él sabía que tendría que dormir, que moriría, pero que sería despertado a la semejanza del Altísimo. Y otra vez nos sigue diciendo en el Salmo 23, versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Un día nosotros le veremos. Nosotros hemos creído en Cristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador, aunque nosotros no lo hemos visto. Tomás dijo: quiero verlo para poder creer. Si no lo viere, si no lo tocare con mis manos, no creeré. Pero el Señor dijo: bienaventurados los que sin verme creyeron. Y esos somos nosotros, porque sin haberle visto hemos creído, pero tenemos la esperanza de que un día le veremos tal y como es Él. Por eso debemos de mantener limpio
cambio nuestro corazón. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 4, se nos asegura: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos ahí, veremos su rostro. Dice, su nombre estará en sus frentes. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9, Pablo nos dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, y han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. La Escritura dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Solamente los puros o los limpios de corazón verán a Dios. Nadie más podrá ver a Dios. Solamente los limpios, solamente los puros de corazón verán a Dios. Los que verán a Dios son los que ahora lo ven. Los que ahora lo ven. Oiga, cuántas veces nosotros decimos: quiero verte, Señor, quiero verte. Hermano, en realidad lo estamos viendo. Es decir, los que lo ven ahora, quiere decir, son los que experimentan su presencia por la fe. Por la fe lo estamos experimentando. Moisés lo expresó de esta manera. Dice que él se mantuvo, dice Hebreos, que se mantuvieron los hombres de fe como viendo al invisible. ¿Qué quiere decir? Ellos caminaron como si lo estuvieran viendo. ¿A quién? El invisible. ¿A quién se refiere? A Dios. Que ellos se mantuvieron viéndolo. Quiere decir, de esa manera tiene que caminar el creyente como viendo al invisible. Quiere decir, experimentando diariamente, continuamente la presencia de Dios en nuestra vida, que siga siendo una realidad en nosotros. Su presencia sea algo continuo, constante en nuestra vida. La idea aquí es que continuarán experimentando la presencia de Dios. Hermano, desde este momento experimentamos ya su presencia, pero aquel día la experimentaremos aún mayor, la presencia de Dios. Los limpios de corazón ven a Dios en su experiencia cristiana, en la experiencia que hemos tenido con Dios. Estamos viendo al Señor. En el Salmo 19:1, ahí se nos menciona que Dios es conocido por sus obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:29. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La experiencia normal de los limpios de corazón es simplemente que ellos sienten en su corazón la realidad de Dios. La realidad de Dios la podemos sentir en nuestro corazón. No hay incertidumbre, no es una realidad. Estamos seguros de que su presencia está en nosotros. Está en nosotros y está con nosotros. Y su presencia es una realidad viva y es una realidad constante. El Señor prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que Él nunca se separa de nosotros. De manera que nunca se aleja de nosotros la presencia de Dios. Su presencia siempre está con nosotros. Es una experiencia presente, es una experiencia real. Cuando clamamos: Abba Padre, el Espíritu mismo
testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, capítulo 15. Romanos capítulo 8, verso 15 y 16. Nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, nadie me tuvo que decir a mí: ahora tú ya eres salvo, ahora tú ya eres un hijo de Dios. No, el Espíritu dio testimonio a mi espíritu de que en ese momento, cuando le entregué mi corazón a Cristo, cuando le pedí perdón por mis pecados, cuando por la fe lo recibí como mi Salvador, el Espíritu dio testimonio a mi espíritu de que en ese momento era un hijo de Dios. Me había convertido en un hijo de Dios. Desde ese momento tuve la certeza de que la presencia de Dios en mi vida es una realidad viva y constante cada día. Un hermano dio este testimonio: no he visto a Dios con estos ojos, refiriéndose a sus ojos físicos, pero Dios es tan real para mí como lo es mi esposa y mis hijos. No se me ocurriría pecar ante su mirada como no lo haría delante de mi esposa o de mis hijos. Al ver a Dios, cambia maravillosamente nuestra vida. Cuando nosotros vemos a Dios, cambia nuestra vida maravillosamente. Al ver a Dios, nos hace humildes. Escuchemos lo que el profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 6, verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquella visión, cuando él vio al Rey Jehová, oiga, eso lo transformó en una persona humilde, que lo hizo reconocer su indignidad. Cuando estamos ante la presencia de Dios, no hay otra más que reconocer nuestra indignidad. Escuchemos lo que dice Job en su libro, en Job capítulo 42, en el verso 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando él vio a Dios, dice: te había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y ahora que te veo, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir? Reconoció su indignidad ante la grandeza, ante la majestad, ante la santidad de Dios. Al ver a Dios, nos inspira a servir, nos estimula a servir. Escuchemos de nuevo lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando él vio al Señor Jehová de los ejércitos, estuvo dispuesto a servir, a decirle: envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a servir a Dios? Estamos dispuestos a entregar nuestra vida al servicio de Dios. En Hechos capítulo 9, en el verso 6, el apóstol Pablo dice, nos dice ahí en la escritura que el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Siempre el ver a Dios, contemplar a Dios, tener esa realidad de su presencia, nos anima a servir. El ver a Dios cambia el orden de prioridades en nuestra vida. Cambia por completo el orden de prioridades en nuestra vida. Nuestros intereses se proyectan ahora hacia una meta divina más que a metas terrenales. ¿Cuántos hay que sus metas solo son metas terrenales? Lo que en esta vida desean alcanzar. Pero nuestras metas
no están determinadas por el tiempo en el que nosotros vivimos en esta tierra. Nuestra meta se extiende más allá a la eternidad, trasciende más allá a la eternidad, porque nuestras metas humanas han dejado de ser nuestras metas para que ahora tengamos como meta las metas de Dios. La escritura en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo cambió, todo es hecho nuevo, todo es hecho diferente. El ver a Dios arranca el temor a la muerte y al juicio. Diga, ¿cuántas personas no tienen miedo a morirse? No tienen miedo a la muerte. Hay algunos que ni siquiera quieren oír que se mencione la palabra muerte. Oiga, porque están espantados, están temblando de miedo. Oiga, pero el ver a Dios cambia por completo, quita de nuestra vida el temor a la muerte y al juicio. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Quiere decir, el morir ha perdido su terror. Quiere decir, la muerte no me espanta, porque si muero lejos de perder, estoy ganando, estoy en ganancia. Dijo Pablo: no hay que escoger, estoy puesto en estrecho. Dijo: porque yo quisiera permanecer aquí para bendecir a los hermanos, pero quisiera estar con Cristo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí. Oiga, ¿qué quiere decir? Que al contrario, al morir vamos a estar mucho mejor que si siguiéramos viviendo y estuviéramos aquí. Por eso es que el ver a Dios, hermano, ha hecho que la muerte pierda todo su terror para el creyente, porque para nosotros será mucho mejor estar con Cristo en los cielos. En una ocasión, un erudito muy famoso, un teólogo muy famoso, estaba en un cierto lugar sentado, cuando de pronto un pequeño niño fue y se le sentó en el regazo en sus piernas y le dijo: cuando yo vaya al cielo, voy a ir a sentarme sobre el regazo de Dios y le daré un beso. Este hombre, este teólogo, le dice a las personas: ¿queréis que me transformé en teólogo? Y le expliqué a ese niño que él estaba pensando en términos antropomórficos. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir que es el considerar a Dios como forma humana. ¿Crees que yo le dije esto al niño? De ninguna manera, sino que le dije: hijito, creo que es exactamente lo que Dios quiere que hagas. Hermanos, los limpios de corazón son felices, porque únicamente los de corazón limpio verán a Dios. Ver a Dios significa ser su hijo, morar en su presencia, tanto ahora como en el reino futuro, como en la eternidad. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Está limpio tu corazón o tu corazón está sucio? En esta hora, haz un examen de tu corazón. Tú puedes decirle, como el salmista David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ojalá que cada uno de nosotros tengamos limpio nuestro corazón por la sangre de Jesús. Pero si todavía tu corazón no está limpio por la sangre de Cristo, hoy, en esta hora, tú puedes venir a este altar y entregarle tu corazón a Cristo y decirle: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, que tu preciosa sangre limpie mi corazón, porque yo quiero formar parte de los que son limpios de corazón, porque yo también quiero ver tu rostro. Yo también quiero sentir la realidad de tu presencia en mi vida
y un día verte tal y como tú eres. Hermano, yo le invito en esta hora a venir aquí a este altar y decirle: Señor, ayúdame para vivir una vida limpia.